Muy buenos días, bienvenidos. Quiero pedirles por favor que me acompañen al libro de Éxodo y vamos a leer en el capítulo 20 del versículo 1 al 6. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 6. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Padre, gracias te damos esta mañana, Señor. Queremos entregarte este tiempo, queremos pedirte que seas tú hablando. Te ruego, Señor, que tomes el control de la palabra, Señor, que sea tu palabra, que es la que cambia vidas, Señor. Te ruego, Señor, que me limpies y que permitas que sea un instrumento agradable a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No tengas otros dioses además de mí. El hombre, desde la creación, Dios lo ha ubicado en un contexto y en una condición muy especial, haciendo que sea quien gobierne. Dios, al colocar al hombre y lo bendice cuando lo casa, dice: y sean fructíferos, pueblen toda la tierra, tomen el control sobre todo. Pero el hombre decide vivir sin aplicar los lineamientos que Dios establece, y lo hace de forma natural. Y normalmente lo justifica, siempre tiene una justificación para no hacer lo que dice Dios. Es más, haciendo lo contrario a lo que Dios dice, trata de ajustarlo a la palabra de Dios. Hoy la prédica tiene como título, porque estamos en día de elección, entonces tiene por título: Hoy te elijo a ti, Jesús. Alguna vez estuve en un estadio en la ciudad de Medellín. Fui a ver un partido de fútbol. Estaba jugando el Cúcuta Deportivo, que estaba en esa temporada, quedó campeón con el Atlético Nacional. Era el Glorioso y el Atlético. Pues yo realmente nunca he sido apasionado del fútbol, jamás. Pero me invitó un amigo y fuimos. Y nunca había ido tampoco a ese estadio. Y sucedió algo muy particular, y es que la gente gritaba y gritaba con una pasión tremenda. Y había un jugador del Atlético Nacional que se había fracturado una pierna y no estaba jugando, pero era como el goleador. Y lo sacaron en un carrito y le dieron la vuelta alrededor de la grama, y todo el mundo se levantó y brincaban y le decían de todo. Y yo pensaba, yo nunca he visto esto en una iglesia. No en esa dimensión, no con esa pasión. Y algunos dentro del estadio, ellos entran licor, no sé cómo hacen, en bolsas, lo esconden. Pero mucha gente estaba tomando licor, otra gente estaba consumiendo droga. Estaban totalmente enardecidos, porque el hombre crea dioses, y el hombre
no se conforma con tener un vínculo con Dios. Sí. Hace un momento cantamos con cuán grande es, Señor. Sí. Y la canción reconoce que nada más grande que Dios. Sin embargo, es posible que si tú revisas cuidadosamente en tu corazón, vas a encontrar que realmente en tu vida aplican muchas cosas más grandes que Dios, porque decidiste darle esa connotación y ese nivel de importancia a otras cosas por encima de Dios. Y Dios estableció con el hombre un vínculo donde yo te gobierno. Yo soy tu Dios, yo soy tu rey, yo voy delante de ti, yo libro las batallas por ti, yo me encargo de tus enemigos, tú no te preocupes. Todo lo que les estoy diciendo está plasmado en la Biblia. Aún así, el hombre no se siente satisfecho, no considera que tenga el alcance que anhela el hombre como hombre para él, y decide que haya otros dioses, que haya otras figuras, y esas figuras tienen muchísimos matices, pero podría ser tu pareja, podría ser cualquier cosa o cualquier persona, pero la colocas por encima de Dios. Y eso lo podemos ver con claridad en la Biblia si leemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8. ¿Quiénes son los israelitas? Aquí estamos hablando de nación, pero realmente es el pueblo de Dios. Y quiero hacer una claridad, ¿no? El pueblo de Dios era el pueblo de Israel, el pueblo judío, los descendientes de las 12 tribus. Pero cuando Jesús viene, Jesús nos reconocen como gentiles y Jesús abre las puertas para que nosotros seamos parte de su pueblo. ¿Qué tenemos que hacer para ser parte del pueblo de Dios? Recibirlo como Señor y Salvador. Si lo recibimos como Señor y Salvador, lo recibimos como Señor, como Señor. ¿Quién es mi Señor? Quien se señorea sobre mí. Si yo recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, yo paso a ser hijo de Dios y en consecuencia paso a ser el pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios. En este momento estamos hablando del pueblo de Dios. Y dice, cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel. Aquí aplica que la relación con Dios es personal. Es absolutamente personal. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Samuel era un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre amado por Dios. Pero sus hijos, que heredaban el poder, porque Samuel, al ser el profeta, era el representante de Dios y era el intermediario entre Dios y su pueblo, era el que traía los mensajes. Ya anciano, sus hijos empiezan a aplicar el poder en el templo, pero se corrompieron, cedieron, y al corromperse, pues eran desagradables a los ojos de Dios. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya,
y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Y sí, efectivamente, cada nación, cada estado tenía un rey. Todas las naciones tenían un rey, menos los judíos, porque a los judíos los gobernaba directamente Dios. O sea, pensemos en esa connotación, ¿no? Y cuando Él dice, yo voy delante de ti, yo libro las batallas, el que se meta contigo se mete conmigo. Eso está por encima de todas las dimensiones. Pero el pueblo de Dios busca al profeta que ha envejecido y le dice, queremos que nos des un rey. ¿Y ellos qué querían? Ellos querían un hombre. Y querían un hombre que fuera al frente de la batalla. Es decir, quitar a Dios, que iba al frente de la batalla, para colocar a un hombre. ¿Y cómo buscaron a ese hombre? Buscaron a un hombre que fuera simpático, buscaron un hombre que fuera fuerte, que tuviese pinta de guerrero, un hombre que le proporcionara seguridad. Y esa era la característica de este hombre. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó, entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, considera seriamente lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Subraya esa parte en tu Biblia, colócale resaltador. ¿Cuántas veces has decidido que no sea Dios tu soberano? ¿Cuántas veces has decidido que sean tus emociones, sean sentimientos, pasiones quienes gobiernen tu vida y no Dios? Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses, así que hazle caso, pero adviérteles claramente del poder del rey va a ejercer sobre ellos. Y présteme mucha atención. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que estaba pidiendo un rey. Les explicó, esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares, de la caballería y para que le abran paso al carro real. Saúl se convierte en el rey. Y hay una historia muy particular de cómo Samuel lo encuentra, o Saúl busca a Samuel por medio de unas burras que se le perdieron. Pero recibe la unción. Es ungido. Y cuando Saúl es ungido con gracia divina. Pero hacerle caso a Dios, aunque pareciera fácil y sencillo, pues no es ni tan fácil ni tan sencillo. Se necesita carácter, se necesita firmeza. Muchas veces abandonas a Dios por esclavizarte a un hombre o a una mujer. Muchas veces abandonas a Dios por esclavizarte a un político. Y en el capítulo 15 encontramos que Saúl pierde el respaldo de Dios. Y Saúl pierde el respaldo de Dios porque no es obediente. Y piensa cuántas cosas haces que sabiendo que no están bien, que no son agradables a los ojos de Dios,
tú decides hacerlas porque piensa, no importa, eso lo resolvemos. En cualquier momento hablo con Dios y resuelvo este tema. ¿O cuántas cosas permites que pasen a tu alrededor volviéndote cómplice y siendo desobediente y deshonrando la palabra de Dios? Pues Saúl no fue la excepción. En el capítulo 15 dice, Dios manda a Saúl a atacar a los amalecitas. Dice versículo 3, así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. Todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Talayín. Eran 200,000 soldados de infantería, más 10,000 soldados de Judá. Versículo 8. A Agat, rey de Amelec, lo capturó vivo, pero todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agat, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de eso quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Esa parte es para tomarla en cuenta y pensar, en algún momento daremos pie para que Dios diga, me arrepiento de haber escogido a, y pronuncie tu nombre. Porque no ha llevado a cabo mis instrucciones. Dios nos da instrucciones. Dios nos indica la manera como tenemos que vivir. Dios nos indica cómo vivir en santidad. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia permitir que otras personas nos hagan vivir en pecado, porque nos volvemos esclavos de esas personas y del pecado. Pero lo más triste es que Dios tuviese que decir, me arrepiento de haberte escogido, porque no has seguido mis instrucciones. Dios nos ordena seguir instrucciones. Y las instrucciones están claras y definidas. A veces nosotros decimos, estamos ayunando, estamos orando para que Dios nos muestre si ese trabajo me conviene. Pero el trabajo tiene un toque o un montón de ilícito. ¿Qué oras? ¿Qué ayunas? La instrucción de Dios es clara. No preguntes por cosas que ya están claras. En el versículo 23, versículo 22, dice, Samuel respondió, está Samuel hablando con Saúl y le está explicando el rechazo de Dios. Y le está notificando que Dios ha decidido apartarle su respaldo. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios?
o que se obedezca lo que Él dice. ¿Cuántos holocaustos, cuántos sacrificios, cuántos ayunos? ¿Y para qué? Si no estás obedeciendo lo que Dios dice. ¿O quieres con ayunos, holocaustos, sacrificios, convertir lo malo en bueno? Déjame decirte que eso no es posible. ¿Qué más? ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que le obedezcas lo que Él dice? El obedecer es más que el sacrificio. Obedecer a Dios es más que el sacrificio. Dios quiere que tengamos un corazón comprometido, que realmente le permitamos ejercer como nuestro Rey, que nada, nada, nada esté por encima. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la esclavitud, no tendrás otros dioses, no harás imagen, no adorarás nada en la tierra, sobre la tierra, en las aguas, debajo de las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás delante de nadie ni de nada, porque yo soy un Dios celoso. Queremos la bendición, así que hoy te elijo a ti, Jesús, como mi único Rey. Quizás eso nos tiene que llevar a renunciar a todos los dioses que nosotros permitimos que entren en nuestras vidas, que incluso como el pueblo fue y le pidió al profeta: danos un rey. Mira que Saúl, en esa condición de guerrero, de hombre grande, fuerte, simpático, y que la gente pensaba habrá de romper todos los esquemas, pues él frente a Goliat se acobardó. Dice que todos los hombres le llegaban máximo a los hombros, porque era muy grande. O sea, él era el gigante de Israel. Pero cuando llegó el gigante de los enemigos, se acobardó, le tuvo miedo y permitía que los humillara, permitía que los maltratara, que los insultara, que los ultrajara. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Quién te humilla? ¿Quién te maltrata? ¿Quién se para al frente de tu casa para insultarte? ¿Quién maldice tu nombre? ¿Por qué lo permites? Porque pusiste a un hombre por encima de Dios. Pues cuando Dios es nuestro Rey, Él se encarga de nuestros enemigos y dice: no permitiré que mi pueblo jamás vuelva a ser humillado. Si conoces la palabra, aprópiate de ella. Aprópiate. Y Saúl, siendo ese guerrero, pues no fue capaz. Y es así como entra en escenario el langarucho de David. David no tenía 18 años. No tenía 18 años porque cuando Dios le dice a Samuel que ya no va a respaldar a Saúl, inmediatamente le ordena que vaya a la casa de Isaí y unja al hijo de Isaí que él le va a mostrar. Y ahí hay una particularidad, que Isaí, un padre orgulloso de todos sus hijos y avergonzado del langarucho, le mostró a todos. Al langarucho lo tenía en la labor más humilde, la de cuidar las ovejas,
y ni lo mencionó. Pero Dios le dijo al profeta, ninguno de esos es. No te fijes en las apariencias. Hizo que trajeran al langarucho. Y cuando vio al langarucho, el Señor le dijo, este hombre será el rey. Y eso sucede cuando Dios le quita el respaldo a Saúl. Y entre ese momento se calcula que aproximadamente tendría 16 años. No hay una fecha precisa, pero aproximadamente entre 12 y 16 años tenía David cuando fue ungido por primera vez como rey por Samuel. Pero David tomó el control del reino cuando tenía 30 años. Si asumimos que tenía 16, pasaron 14 años en los que David peleó con Goliat, apaciguó el demonio que atormentaba a Saúl a partir del momento en que Dios le quitó el respaldo, colocó un demonio para que lo atormentara y solo con la alabanza se apaciguaba. Y nadie tocaba el arpa mejor que David. Y por eso David fue llevado al palacio para que apaciguara el sufrimiento que le ocasionaba ese demonio a Saúl. Pero Saúl se convierte en un guerrero tan fuerte, David se convierte en un guerrero tan fuerte y logra tantas victorias que Saúl, en su corazón pervertido, se llena de rabia y decide matar a David. Y David se va y huye. Y todo el proceso, porque nosotros cuando entendemos que somos escogidos de Dios, entonces decimos, bueno Señor, aquí estoy, me escogiste, dime, ¿cuál es la iglesia multitudinaria que me vas a entregar? Dime Señor, ¿qué cosas me vas a poner a hacer? Pero hay que pasar por un proceso. Aún David, teniendo un corazón conforme al corazón de Dios, tuvo que pasar por un proceso. Y a veces el proceso duele, a veces el proceso agota, a veces el proceso nos agobia. Pero Dios nos pide, sé obediente. No pongas a nadie por encima de mí. Créeme. Si tienes la capacidad de ver espiritualmente lo que Dios te ordena, ten la seguridad que Dios te colocará en los lugares de honor que promete para su pueblo. Pero tienes que renunciar a los otros dioses. Tienes que renunciar a quien te sometiste como esclavo voluntariamente. Por eso hoy te elijo a ti, Jesús, como mi Rey. Dice en el libro de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 1, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Inmediatamente rechazó a Samuel. Yo soy el Señor tu Dios. Nos aclara. Y tenemos que tener claro que Él es el Señor, el Rey, el único, el verdadero. No hay otro Dios. Dice una frase que me gusta. Alguien por una manzana, por siempre quedó endeudado. ¿Y tú? Por una manzana también te vas a endeudar.
¿Cuántas veces cuestionamos a Dios? Mire que la serpiente es astuta. ¿Es verdad? Hoy te elijo a ti, Jesús, como mi Rey único. Adán y Eva rechazaron las instrucciones de Dios porque en algún momento en el engaño creyeron que podrían llegar a ser iguales a Dios. Eso les dijo la serpiente y le creyeron. Tener una relación con Dios es algo tan sencillo, es tan elemental, está en nuestro ADN, porque nuestro ADN ha sido diseñado a imagen y semejanza de Dios. Entender eso no es complicado. El problema es cuando tú permites que emociones, sentimientos, pasiones, rabias, odios, la carne tomen el control de ti. Entonces te vuelves tan desagradable a Dios. El obedecer vale más que el sacrificio. Y quiero reiterar eso. Mire, Saúl clamó, Saúl lloró, Saúl pidió. Nunca más, nunca más. Él permaneció en el poder, pero nunca más volvió a sentir, ni a tener, ni a gozar del respaldo de Dios. Al contrario, lo único que Dios le dejó fue un espíritu inmundo que lo atormentara. Fue lo que él obtuvo de Dios. ¿Y a qué se aferró? A cosas absolutamente terrenales, mundanas, por el deseo y el anhelo de querer tener más de lo que puedes tener, o simplemente por querer tener cosas que Dios no tiene para ti. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 13, estamos en el momento en que Jesús es llevado a juicio. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Ahí estaba Jesús. Jesús que había sanado enfermos, que había quitado la lepra de los que estaban condenados y que tenían que vivir en el exilio, que había echado fuera demonios, que le había dicho a los paralíticos: levántate y anda. Y es muy particular porque hay pasaje bíblico donde le dice al paralítico que se levante y se vaya, y el paralítico recoge las muletas y se va y se las lleva. A mí eso me impacta. Imagínate tú paralítico un montón de años y que te sane Dios. ¿Para qué quieren las muletas? Hay que hacer una fogata y quemar las gracias. Pero ¿cuántas veces Dios te ha liberado
y recoges las muletas y te las llevas para seguir sintiendo tu cadena, tu atadura. ¿Cuántas veces oraste por algo? ¿Cuántas veces Dios te liberó de algo? Y 15 años después, 20 años después, vuelves y cuentas como si esa atadura estuviese viva cuando Dios ya desató esa atadura, cuando Dios ya sanó esa herida, cuando Dios ya te liberó. Pero ese Jesús que liberó, que agarró y puso la mano sobre los ciegos para que vieran, y vieron, que hizo que los sordos escucharan, que los mudos hablaran, que los endemoniados quedaran libres. Ahora ese mismo pueblo al que él había bendecido, lo estaba juzgando. Y su juez dice: no encuentro nada que lo haga culpable, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz. Tú imagínate una multitud gritando a una voz: llévate a ese y suelta a Barrabás. Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección. Era un subversivo. Por homicida. Pero siendo un subversiva, un asesino, el pueblo lo prefirió a él que a Jesús. Piensa. Y empezaron a gritar: suelta a Barrabás, y a Jesús crucifícalo. Crucifícalo. Nuestro Rey Jesús. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese Jesucristo. Esto lo estaban anunciando 400 años antes de que naciera. El profeta Isaías estaba anunciando que iba a venir el niño, que era el consejero admirable. Nosotros somos evangélicos y la gran herencia que nos deja Jesús son los evangelios, y ahí están los consejos perfectos para vivir la vida. Consejero admirable, Dios fuerte, el único, Padre eterno, Príncipe de paz. En esa contienda electoral en la que nosotros estamos envueltos por ser ciudadanos de Colombia, cuando hay un debate, no hay propuestas de paz, hay agresiones. Pero Jesús es un príncipe de paz, es un príncipe de paz, y ese es el único rey verdadero. Quizás has elegido otro rey para tu vida, pero hoy yo te elijo a ti, Jesús, como mi rey, como mi gobernante, como el único.
porque Él me da todo lo que yo necesito. Yo no sé cuál es la necesidad que cada uno de ustedes tiene. Puede ser una necesidad económica, puede ser una necesidad de salud, puede ser una necesidad afectiva, puede ser una necesidad de sanación. Pero yo sé que Jesús cubre todas tus necesidades. Te sorprende porque pides que te den otro rey. Te va a decepcionar. Ese rey se va a acobardar cuando venga Goliat. Ese rey te va a traicionar, aun cuando le sirvas. Ese rey habla de ser un rey falso que te llevará a la desobediencia. Aférrate a la obediencia. No sea que Dios tenga que decir: no has obedecido, te rechazo, ya no estarás más en mi lista. Tú no eres la libertad. Ninguno de nosotros es la libertad. Pero sí es cada uno de nosotros el que decide si la tiene o no la tiene. Podemos decidir ser o no libres. Y quiero hacer esa pregunta para que quede en el corazón. Si te gusta la libertad, si te gusta la libertad, dime, ¿por qué vivir como esclavo? Dios te quiere libre. Dios te sacó de Egipto. Dios se encarga de tus enemigos. ¿Por qué te encadenas? ¿Por qué te sometes? ¿Por qué permites que partes de tu cuerpo, que otras personas, que necesidades afectivas, que vacíos en el corazón se conviertan en tu rey? Porque si estás con Dios hay gozo. Si realmente tienes un vínculo con aquel al que adoras diciéndole cuán grande eres, tienes gozo y eres libre. Y no importa lo que en este momento te haga falta, Él lo sabe. David pasó 14 años preparándose, siendo ya ungido para ser el rey. Y es curioso, la nación se había dividido, pero cuando Saúl asume, toda la nación se reúne para reconocerlo como rey. Y es todo el pueblo. Dios no te quiere para algo más o menos. Dios te va a colocar en algo bueno. Y eso no son promesas de que serás multimillonario. Eso son promesas de que nada te faltará, que tus hijos estarán en las manos de Dios, que Dios los llevará a caminos de rectitud, a caminos de grandeza, donde el mundo no quiere que estén. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, dice en el versículo 18: luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Aquí ya es un rey. Aquí Dios lo ha puesto en lugares de honor. Él le creyó. Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan
para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas? Señor, mi Dios. Señor, mi Dios. Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo. ¡Qué grande eres, Señor omnipotente! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Y hoy, cuando iniciamos el servicio, yo les decía que si le has dicho a Jesús: Señor, yo te recibo, eres el Señor de mi vida, señoréate en mí, pasamos a ser el pueblo de Dios. Y dice el rey David: esta es la única nación de la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo. Somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios habla de paz. El pueblo de Dios habla de amor. El pueblo de Dios es obediente. El pueblo de Dios entiende que cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo. El pueblo de Dios es un pueblo que se ajusta a la palabra. No es justo que te vayas de acá hoy si tenías alguna esclavitud, si habías puesto a otro por tu Dios. No está bien. Hoy puedes tomar la decisión de renunciar a otros dioses. Tenemos una tranquilidad, y es que Jesús vino a reconciliarnos. Y es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Y a veces necesitamos una segunda, una tercera oportunidad. Pero si hoy le dices: Señor, aquí estoy. Yo te he fallado. Yo he puesto otros por encima de ti y he permitido que gobiernen mi vida. No te he honrado. No te doy el lugar que te mereces. Pero hoy me vuelvo a ti para reconocerte como mi Dios. Si tomas esa decisión, es muy posible que antes de que termines puedas sentir el abrazo de Jesús diciéndote: yo estoy contigo, tú eres mi pueblo, jamás te abandonaré y no permitiré que nunca más te vuelvan a humillar. Padre, te damos gracias. Gracias por el poder de tu palabra. Y hoy declaramos de manera contundente que te escogemos a ti, Jesús, como nuestro Dios y como nuestro Rey. Hoy, Señor, renunciamos a todas las formas que en algún momento, con engaño, por ignorancia, por necesidad, por soledad, por tristeza, hayamos escogido como Rey, ignorándote a ti, Señor. Hoy decidimos abandonar la desobediencia para seguirte a ti, Señor, y ser obedientes en todo, darte el lugar que te corresponde. Hoy reconocemos que lo único que tenemos es gratitud, Señor, por haberte fijado en nosotros a pesar de nosotros. Gracias, gracias, Señor. Hoy te decimos: no queremos más fe, queremos activar la fe que nos has dado, porque nunca habrá una oportunidad que venga del cielo a la que no alcancemos si no sea por medio de la fe. Gracias, Señor. Bendecimos este país,
te rogamos, Señor, que sea un país que elija para honrarte a ti, Señor. Hoy, Señor, atamos, reprendemos y echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu inmundo, todo demonio que hayan liberado en este país para que tome el control de esta nación que declaramos tuya. Y te rogamos, Señor, que aún a pesar de que este es un pueblo terco, que te ha desobedecido, que te ha ignorado y que ha hecho muchas maldades, muchas transgresiones, Señor, hoy te rogamos que nos mires con agrado. Pedimos perdón por todos y te rogamos, Señor, que nos permitas caminar en tus caminos. Te rogamos que tu Espíritu se mueva de cada lugar y de cada extremo de la nación hasta el más lejano y recóndito rincón, Señor, para que todos podamos sentir el fuego de tu presencia y en una sola voz, con pasión, en lugar de gritar crucifícale, podamos gritar: cuán grande eres, Señor, eres el Señor de mi vida.